Buenas, el día de hoy hablaremos sobre uno de los episodios calientes más importantes de la Guerra Fría, como fue la crisis de los misiles de Cuba. ¿Qué fue la crisis de los misiles en Cuba? La crisis de los misiles en Cuba fue un conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, que tuvo lugar entre el 14 y el 28 de octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de medio alcance del ejército soviético en Cuba. Dicha crisis fue una de las mayores tensiones dentro de la Guerra Fría, y más precisamente dentro de la coexistencia pacífica. Para poder entender más sobre el tema, debemos saber que Cuba había sido un país estrechamente ligado a los intereses norteamericanos desde su independencia de España en 1898. Además, la revolución de Fidel Castro en 1959, que en un principio no se definía como comunista, pero que tenía una clara orientación nacionalista, comenzó a tomar medidas que lesionaban a los intereses estadounidenses. La reacción de Washington fue inmediata: ruptura de relaciones en 1961, imposición de un bloqueo económico, excluyó a Cuba de la Organización de Estados Americanos, más conocida como la OEA, y organizó, mediante operaciones secretas de la CIA, una invasión fallida de emigrados anticastristas en Bahía de Cochinos o Playa Girón en abril de 1961. En ese mismo año, el gobierno de Castro, que se sentía amenazado por los Estados Unidos, buscó apoyo en la URSS y se declaró comunista. Al año siguiente, aviones espías U-2 de la Fuerza Aérea Estadounidense fotografiaron rampas de lanzamiento y misiles a medio instalar en Cuba, con alcance de 3.000 kilómetros, con gran poder de destrucción y tropas soviéticas que tomó por sorpresa al gobierno de los Estados Unidos. Esto fue comunicado al entonces mandatario John F. Kennedy por medio de su asesor en asuntos de seguridad, McGeorge Bundy. Esta es la imagen captada por los aviones U-2 estadounidenses. Muestra las bases militares y misiles blindados por la Unión Soviética ubicados en Cuba. Luego de que Bundy diera la noticia de la presencia de soviéticos en la isla, Kennedy se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional, una docena entre civiles y militares. El Consejo optó por el empleo de la fuerza, a lo que se opusieron los jóvenes caballeros de Cameron, como se conocía a la administración Kennedy. Este fue el primero de varios desencuentros en la Casa Blanca mientras duró la que se llamaría Crisis de los Misiles. Uno de los que con más pasión argumentó contra la intervención militar fue el hermano del presidente, Bobby Kennedy, fiscal general de Estado. La solución que proponía Bobby era de tipo diplomático. Acompañada de los debidos instrumentos de presión, había que evitar que nuevos buques soviéticos cargados de hombres y efectivos alcanzaran Cuba para instalar más bases, más rampas y más misiles. El 22 de octubre, con el apoyo claro de sus aliados occidentales, Kennedy toma una medida de gran dureza: establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo marítimo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. En el caso de que la flota oceánica soviética intentara forzar el bloqueo, el conflicto armado entre las dos potencias estaba servido. Ese fue el momento en el que Estados Unidos y la URSS estuvieron más cerca de un enfrentamiento directo y la guerra nuclear. El viernes 26, cuando todo el mundo creía que iba a haber una guerra nuclear, Nikita Khrushchev hace llegar al presidente Kennedy una gran oferta que este no podría rechazar: la retirada de los misiles a cambio de que Estados Unidos se comprometa a no invadir Cuba. El sábado 27 agregarían otra condición: que Estados Unidos retire los misiles Júpiter que tenían ubicados en Turquía apuntando a la Unión Soviética. La crisis de los misiles muestra también cómo los conflictos localizados tenían su valor estratégico ligado al equilibrio del poder en el mundo. De esta manera, el conflicto en Cuba estaba ligado con los cálculos soviéticos en regiones remotas, como su búsqueda de forzar el retiro de los misiles estadounidenses en Turquía y de detener el fortalecimiento de la República Federal de Alemania. Equilibrio del poder. El equilibrio del poder se refiere a las políticas o acciones de aquellos estados que tratan de impedir la preponderancia de un país particular y de mantener un equilibrio aproximado de poder entre los países dominantes. En 1962, de Estados Unidos, se lanza esta caricatura publicada por Edmund Waldman, llamada Esto me duele más a mí de lo que te duele a ti. La caricatura está orientada a un público de edad adulta, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo.
Podemos ver a Nikita Khrushchev representado mediante el dentista, mientras que el paciente es Fidel Castro, el presidente de Cuba. La imagen muestra cómo Nikita Khrushchev está sacándole los dientes que tenían forma de misiles a Fidel Castro, que era el presidente de Cuba en ese momento. Además le dice a Fidel Castro lo siguiente: esto me dolerá más a mí de lo que te dolerá a ti, haciendo referencia a que tenía la necesidad de quitar los misiles para no llevar una guerra nuclear con los estadounidenses. A Castro le dolería debido a que Estados Unidos tenía un gran interés en invadir Cuba. Por ese motivo no quería que Khrushchev sacara los misiles de su país. Esta imagen pretende mostrar cómo fue la retirada de los misiles de Cuba y cómo afecta tanto a esta como a la Unión Soviética, debido a que supuestamente solo eran misiles de defensa en caso de cualquier ataque, mientras que Estados Unidos lo interpretaba como una amenaza. La crisis de los misiles forma parte de los episodios calientes de la Guerra Fría, debido a que casi desata una guerra nuclear que terminaría por afectar a muchos países de la zona, debido a que los misiles no distinguen países ni fronteras. Gracias al gran diálogo entre diplomáticos de ambos países, se llegó a un acuerdo para no llegar a lo que podría haber sido una catástrofe mundial.